buena música y una voz que te acompaña mientras inicias tu día. Esto es el show de Aimee Castillo. El espacio radiofónico que te acompaña mientras inicias tu día. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos disfrutando de este show, de este lunes que está maravilloso, que estamos arrancando esta semanita con toda la alegría y con toda la emoción. Nuevamente les recuerdo a todos, estamos en nuestra emisión, nuestro episodio número 70 y eso nos pone súper felices porque hemos compartido tanta información, tantos consejos, tantas historias de parte de todas nuestras mujeres radiantes con talento y con experiencia que nos han acompañado. Y pues el día de hoy está con nosotros y me pone muy feliz porque es un tema y venimos ahorita de los tips de vida saludable y de cómo esta materia se ha puesto ya por parte de la Secretaría de Educación Pública dentro de las materias de los colegios y ahorita pues es muy importante la salud y todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, subir este sistema inmunológico y todo esto que hemos platicado ya con nuestras especialistas. Y el día de hoy queremos seguir con el tema de la salud y de cosas que van de la mano con esto. Y por eso está la doctora Vanessa López Guerrero, inmunóloga, investigadora, que está con nosotros esta mañana y que nos va a hablar de algo bien interesante, pruebas diagnósticas contra COVID. Mi querida Vanessa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Aimee? Muy buenos días. Aquí otra vez platicando de lo que respecta a la pandemia. Así es, un temazo, mi querida Vanessa, porque vemos cómo todo mundo estamos interesados en hacernos las pruebas y tener esta información de cuáles son estas pruebas diagnósticas que deben ser las correctas, de qué manera y cuándo aplicarlas. ¿Con qué empezamos? ¿Cuáles son primero que nada estas pruebas diagnósticas? Mira, tenemos una gran cantidad de pruebas y de laboratorios y ahora hasta farmacias que aplican estas pruebas, ¿no? Que es la prueba de PCR, que sigue siendo el estándar de oro, digamos, la mejor prueba que puede haber para diagnosticar a alguien que tiene COVID o que ya sea asintomático o sintomático. Es una prueba sumamente sensible, pero es muy cara. Desgraciadamente sigue siendo una prueba cara y realmente no en todos los casos se aplica. Muy al principio en el estado se estuvieron aplicando PCRs a nivel poblacional y pues realmente es una prueba cara porque hay que hacer biología molecular, que es sacar el genoma del virus, los genes del virus y amplificarlos en un aparato especial, vamos. Y esta prueba lleva mucho más tiempo, pero es mucho más específica y mucho más sensible. ¿Cuándo tendríamos que hacernos una prueba de PCR? Por ejemplo, si uno tuvo un contacto con alguna persona que sale positivo en una prueba COVID y tú tienes la duda de saber si tienes o no, tienen que pasar alrededor de 5 o 6 días después del contacto con esa persona, tengas o no tengas síntomas. En esos 5, 6, 7 días, si tienes, te sale positiva. Si no tienes, te sale negativa. Pero aún así, hay todavía un poquito de riesgo de que salga negativa porque tienes poquitos virus, ¿no? Y puede hacer que sea un falso negativo. Híjole, esto nos pone muy vulnerables, mi querida doctora, ¿no? Sí, y justo les platico esto porque muchas personas, en cuanto saben que alguien con el que estuvieron platicando o que salieron a comer o que vive en casa sale positivo, queremos correr a hacernos una prueba, ¿no? Claro. Y sale negativa, ¿no? Sí. Pero sale negativa por el tiempo, no tanto porque realmente la prueba sea mala, sino porque no esperamos el tiempo suficiente para que hubiese virus suficiente para ser detectado. Entonces, esto es un error muy común cuando nos enteramos que alguien cercano tiene COVID. Queremos al día siguiente hacernos una prueba y sale negativa. Y es que sabes que ahorita que lo comentas, yo creo que a veces cuando sucede eso,
no sabemos que a lo mejor pensamos que todos los virus ya están adentro, ¿no? O sea, no sabemos que a lo mejor van poco a poco expandiéndose, ¿no? Ahí adentro, no sé si sea la palabra correcta, expandirse, crecer, multiplicarse. Sí, multiplicarse, ¿no? dentro del organismo. Y justo como lo dices, o sea, entra poquitos virus, empiezan a infectar a las células y esas células empiezan a producir más virus. Y es ahí, en ese pico, hay un pico exponencial donde el virus se produce en gran cantidad, que es donde nosotros podemos verlo. Y es más o menos 5 o 6 días después del primer contacto con esa persona. Entonces, no hay que correr a hacer una prueba. Realmente muchas personas han gastado, no te imaginas, cantidades abismales en pruebas, porque se hacen la prueba, les sale negativo, se confían, y dentro de una semana vuelven a tener síntomas. Pues mira, yo creo que sí es bien importante cuando esto que nos comentas y poder entenderlo, para que incluso, además de que no sea un falso negativo y de que pongamos en riesgo a más gente, pues que también esto no afecte tanto nuestro bolsillo, porque al final del día ese es el tema, ¿no? Sí, claro. Entonces te digo, le sale la prueba negativa en un inicio, se confían, dicen no tengo, en una semana empiezan con síntomas, se tienen que volver a hacer otra prueba y resulta que era positivo. Y esto es tan común y realmente es muy frustrante para las personas haber invertido tanto en pruebas. Por eso hay que tomárselo con calma y esperar el tiempo sugerido para cada una de las pruebas. Entonces el tiempo es de 5 a 6 días después Para el PCR sí. Para el PCR, que es la prueba más sensible, son 5 o 6 días después de haber estado en contacto con una persona, tengas o no tengas síntomas, ¿no? Sí, eso hay que tomarlo en cuenta, que hay que hacerla. Ajá, que hay que hacerla. Porque sí puede ser asintomático, ¿no? Claro que sí. Es lo que ha pasado mucho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tengo síntomas? Es decir, no me di cuenta si estuve en contacto con una persona con COVID, que es lo más común también, que te infectas en el súper, que te infectas no sabes dónde, ¿no? En el taxi, puede ser en el transporte público, en cualquier lugar donde haya más gente, corres el riesgo. Entonces, a veces muchas personas que tienen que salir no tienen claro en qué momento se contagian. Entonces, pues tampoco pueden estarse haciendo PCR cada semana, ¿verdad? Entonces, una vez que aparecen síntomas, y cuando hablo de síntomas, hablo de un montón de síntomas, no nada más lo que parezca gripe. Después, 3 días después podemos hacer una prueba de antígeno. Esas pruebas son mucho más baratas, mucho más accesibles y ya tienen la sensibilidad suficiente como para diagnosticar, ¿no? Pero esas pruebas se promueven o son mejores cuando hay síntomas. Y hablo de dolor de cabeza, hablo de dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor articular, sentirse muy cansado, pérdida de gusto y olfato. O sea, una serie de síntomas que pueden ser uno o pueden ser varios, pero que uno se siente mal. Es importante tomar en cuenta esto y hacerse una prueba de antígeno. Aquí entra, no, es que me perdí un poquito, ¿dijiste la fiebre también? La fiebre también, sí, perdón, yo creo que no la dije, pero no, porque yo estaba aquí apuntando muy puntual. La fiebre, dolor de cabeza, los que ya sabemos, ¿no? Pero también es cierto que muchas personas no siempre refieren estos mismos síntomas, estos son los clásicos. Exacto. Pero hay, por ejemplo, diarrea, hay vértigo, hay vómito. Entonces, una persona que se sienta mal y que crea que tuvo contacto con alguien con COVID o que estuvo en una situación de riesgo, esta prueba es muy, muy buena para ese tipo de... Esta de el antígeno, ¿cómo es la prueba? Ambas, tanto el PCR como la de antígeno, son hisopados nasofaringios. Entonces buscan el virus por donde está. O sea, el virus es un virus que empieza a replicarse en la garganta y en la nariz. Entonces ahí es donde tomamos la muestra y luego hacemos la prueba, ¿no? ¿Cómo en qué, bueno, a lo mejor esto no es como algo que te tenga que preguntar, pero bueno, ya que estamos platicando, le queremos informar a nuestras mujeres, ¿en cuánto radica el costo de estas pruebas, doctora? Mira, el de PCR va desde 1,800 hasta 3,000 pesos, ¿no? Una prueba que se tarda de más, o sea, no te entregan el resultado inmediatamente, sino como 24 horas o 48 horas, dependiendo del laboratorio.
Y las pruebas de antígeno hay desde 250 pesos hasta como 900 pesos. Y es en el momento. O sea, el resultado es prácticamente como una pruebita de embarazo, donde se ven rayitas, ¿no? Y sale una rayita es negativo y otra rayita es positivo. Y hay mucha pues confusión a lo mejor en ese sentido, porque a veces piensan que porque se da el resultado rápido, pues no es, como que no es tan seguro, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos viendo contigo es que no es precisamente si te lo dan rápido, si te lo dan lento, sino se tardan más, sino en el momento o en qué circunstancias te haces cada prueba. Claro, la prueba de antígeno es menos sensible, por ejemplo, si no tienes síntomas. O sea, si tú me dices, oye, una prueba de antígeno me la hago hoy y si estoy positiva, poquito, ¿me va a salir positiva? Pues no. Pero es la que más están pidiendo, por ejemplo, en los aeropuertos. Exacto. Pero por la accesibilidad y la rapidez del resultado. Pero si no es tan seguro, doctora, ¿cómo? Digamos que el rango de seguridad puede ser bastante bueno para ese tipo de actividades. También, por ejemplo, para regresar a trabajar. Si tuviste COVID y te hacen una prueba antes de que regreses, pues un PCR puede ser muy costoso, ¿no? Sí. Y hay personas que duran con PCRs positivos mucho tiempo y no necesariamente son infecciosos. Entonces, la prueba de antígeno es una prueba accesible y que puede utilizarse en estos casos, ¿no? Cuando vas a viajar, mira, si eres positivo, pero la prueba de antígeno te sale negativo, quiere decir que tienes muy poquitos virus. Entonces, no eres tan contagioso y usando el cubrebocas puede ser suficiente para no causar un brote. Entonces, por eso hay que hacer énfasis en las medidas, aún con una prueba negativa. Porque puede ser que estés positivo, pero produzcas poquito virus, ¿no? Y ese no alcance a infectar a otra persona. Pero el uso de cubrebocas sigue siendo una barrera muy, muy, muy eficiente en ese sentido. ¿A eso es a lo que se refieren con la carga viral? Sí, exactamente. La carga viral, conforme pasan los días, va siendo más alta y van apareciendo los síntomas justo. Pero muy al principio tú tienes muy baja carga viral y no tienes síntomas. Okay. Y claro, puedes contagiar a alguien si no usas cubrebocas, puedes contagiar a alguien si le das un beso, puedes contagiar a alguien si estás muy cerca. Pero digamos que el uso del cubrebocas te genera una barrera que esos poquitos virus lo más probable es que se queden atrapados en el cubrebocas. Uh-huh. Mira, pues esto es importantísimo saberlo. Y cómo estas pruebas precisamente de antígeno, sí es lo que están incluso pidiendo a veces en algunos lugares para eventos, ¿no? Sí, también. Por la accesibilidad, ¿sabes? Uh-huh. Y por la rapidez sobre todo. Y exacto. Porque en casos donde ya empieza a haber síntomas y la gente no los asocia con COVID, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo se siente mal del estómago, los captan. Exacto. Entonces tú captas a esa persona que a lo mejor piensa que no tiene COVID o que se está haciendo el fuerte y quiere ir a una fiesta, ¿no? Porque es su boda o algo así, ¿no? Imagínate, sí. ¿No? Cancelar una boda, no lo había pensado. No, tener pues que cancelar una boda porque tienes COVID. O sea, y después de haber hecho toda la planeación, ¿no? Me imagino que sí ha habido casos, ¿eh? O sea, yo creo que es algo que pues ha pasado ahorita. Y que puede ser algo que común, ¿no? Entonces, para hacer eventos sí puedes captar ciertos grupos positivos que pueden evitar que hagan un brote, ¿no? Bueno, ahorita eso sí tranquiliza no saber que finalmente sí ayuda a detectar, sí, ¿no? Sí, lo ideal sería poder hacer PCR, pero es muy caro y además es muy tardado. Ahora, por ejemplo, en estos casos que hablamos de eventos, ¿no? Uh-huh. Si a lo mejor es un evento, no sé, 500 personas, ¿no? 300 personas, y que tengan la posibilidad de poderse hacer antes de llegar a este PCR. Pero ¿con cuánto tiempo te dura? Uh-huh. Porque ahorita me acordé de, pues es que pensé dos cosas a la vez. Una, el que se hagan el PCR y bueno, lleguen al evento con su PCR ya negativo, ¿no? Y entonces como que ya eso te da como más confianza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué tal que la gente viene de otros lados y ya se subió al avión y ya llegó? Y me acordé de otra, por eso pensé en dos cosas, porque justo una amiga, su hija se fue a estudiar a otro país
y entonces se va y va bien, o sea, le hacen la prueba aquí, salió negativa y resulta que llegando allá pues la tuvieron que enclaustrar porque llevaba ya tenía COVID. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento fue? Y decían, es que a lo mejor fue en el aeropuerto, fue en el avión, pero bajándose e inmediatamente salir positiva, no cuadra. Uh-huh. Mira, ahí normalmente puede ser una prueba que desgraciadamente también ocurre, están mal realizadas, mal tomada la muestra y entonces sale negativa, ¿no? Esto también nos ha pasado mucho que hay datos en donde la muestra no está bien tomada o bien procesada, por eso también es importante fijarse en el laboratorio y en el prestigio del laboratorio. O sea, muchos lados se pusieron a hacer pruebas rápidas, cosas, y pues realmente sin la calidad y sin el expertise en tomar una muestra, o sea, porque finalmente tomar una muestra nasofaringea tiene su chiste. Claro. Entonces no hay que ir a cualquier lugar, eso es una. Otra puede ser un error humano, literalmente ocurren y no es posible, o sea, que de un día para otro tengas COVID, en el sentido de que tiene un periodo de incubación de más de una semana. Ok, sí, eso justo es lo que pensaba ahorita. Por ejemplo, en el caso de un evento, es que por eso asocié las dos cosas, sí. ¿no? Entonces, por eso cuando hay un evento y si te piden PCR, te lo haces antes de llegar al evento y llegas y sí sirve todavía ese resultado. Sí sirve, o sea, te habla de 2 días antes, ¿no? Normalmente lo entregan entre 24 y 48 horas, pero es que es imposible tenerlo en tiempo real, en el momento, ¿no? Entonces, uno confía en eso. Por ejemplo, hay muchas aerolíneas que solamente te aceptan PCR, no te aceptan antígeno, por lo mismo, porque dicen, puede ser positivo y sobre todo en viajes largos. Entonces te piden el PCR y de alguna manera como que garantizan un poquito más que esa persona, aunque hoy te hagas el PCR y te infectes mañana, pues va a tener un periodo de incubación mucho durante el vuelo, si tú quieres, pero su carga viral es tan bajita que si no se quita el cubrebocas, pues probablemente no pase nada. Ok, doctora, pues vamos a seguir con esta conversación, con este tema. Mujeres radiantes, cualquier pregunta que tengan, duda, comentario, aprovechemos a nuestra hermosa especialista, la doctora inmunóloga viral, investigadora, todo lo que quieran preguntar, aquí estamos. Nuestro WhatsApp en cabina 777-610-0035, 777-610-0035. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en este show, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotras, mujeres radiantes y hombres también radiantes que nos escuchan, que ya hemos detectado por ahí en nuestras estadísticas un buen porcentaje de hombres que pensábamos que no eran tantos, pero que creen, sí lo son. Y tenemos un aproximado de 20% de hombres escuchándonos, así que muchísimas gracias por seguir aquí. Estamos con la doctora Vanessa López Guerrero, que nos está hablando precisamente de algo que ahorita nos interesa mucho, que son las pruebas diagnósticas contra COVID, de qué, cuáles cuáles hacernos, en qué momento debemos hacerlas. Yo creo que todos estamos en un periodo que cada vez estamos más conocedores de todos estos temas, ¿no? No me había tocado que supiéramos tanto sobre los antígenos, ¿no? Sobre los virus, sobre todos estos términos. Pero estábamos hablando de ahorita, por ejemplo, los antígenos y qué tanto a la hora de en los aeropuertos o en los eventos, ¿no? En las fiestas, que ya hay, ¿no? La vida pues continúa y estamos tratando de operar con pues en la normalidad, pero sin perder estos protocolos, y eso que están pidiendo mucho entre los protocolos son estas pruebas, querida doctora, y entonces ahorita el saber si son o no son reales los resultados o si son tan confiables. Sí, o sea, el margen de seguridad y de confiabilidad, pues, ¿qué será? Como del 90%. O sea, siempre vas a tener un margen que evidentemente no va a ser vas a tener un grado de error, ¿no? Pero pues ya va a ser menos, ¿no? Claro. Que no saber absolutamente nada. Y las pruebas de antígeno, te digo, han resultado ser buenas para este tipo de eventos, sobre todo sociales.
Y mira, te lo digo, de todas formas tendríamos que guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas aún en eventos sociales. Sin embargo, tú sabes que en las fiestas el alcohol y la sana distancia no son buenas compañeras, ¿no? Entonces, yo creo que pues algo es algo, ¿no? Vamos en un avance y ojalá existieran métodos mucho más sensibles, pero ahorita pues tenemos y pues realmente si las personas tienen acceso y la pueden aplicar, es bueno. En Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas se aplica mucho. O sea, dicen, ay, pero bueno, es que allá sí regresaron a clases y nunca cerraron, pero están muestreando constantemente, ¿no? Están muestreando ante cualquier síntoma. Y hacen PCR, por ejemplo, que es la prueba más sensible, de manera azarosa a ciertas personas en la escuela, tanto niños como adultos. Está en un muestreo constante. Entonces eso te permite captar a los asintomáticos. Las pruebas de antígeno, desgraciadamente, no te permite captar esa población tan fácilmente, porque no tienen cargas virales tan altas. Exactamente, eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. Ajá, pero si hablamos de cuestiones de síntomas, hay síntomas que te digo, a veces no relacionados con COVID, que son un dolor de cabeza, el sentirse cansado, el dolor de las piernas, ¿no? El dolor articular, una febrícula que a lo mejor no asocias directamente con fiebre, no alta, sino una febrícula, simplemente escalofríos. Entonces, si tuviste esos síntomas, puedes hacerte la prueba de antígeno. Eso es importante porque a veces decimos, bueno, hasta el mismo clima a veces no ayuda mucho, ¿no? Porque estamos con que las lluvias y que el frío y ya estamos como que en el rollo de entrar al frío de invernal, ¿no? Que de repente lo sentimos. Entonces no sé si te ha pasado, doctora, pero sí amaneces con la garganta. Sí, y dices, no, por favor, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Y luego viene la relación. Ajá, y ¿no? dices, me voy a hacer una prueba porque seguramente tengo. Sí, también hay una paranoia ya implícita en el dolor de garganta. Ojos llorosos, el que a veces duermas mal y te duela un lado del cuerpo, ¿no? Dices, ay, estoy adolorido. Ay. O sea, realmente sí hay una paranoia, pero hay que también evaluarnos y observarnos nuestros factores de riesgo. O sea, estuvimos en un factor de riesgo, o sea, estuvimos con más personas, es posible. Pero si has estado en tu casa y realmente has tenido muy poco contacto, siempre usas los protocolos, siempre usas el cubrebocas, pues realmente hay que dejar pasar unos días para ver si eso realmente es. Esto le pasa mucho a las personas alérgicas, fíjate, que empiezan con la rinitis, que es los moquitos, ¿no? O que les empieza a picar la garganta, o que les empiezan a llorar los ojos, dicen, chin, ya tengo gripa. Y no sabes qué cantidad de personas con alergias conozco yo que se han hecho pruebas COVID, son los mejores clientes. O sea, porque no saben si es alergia o es COVID, y ahorita cualquier cosa puede ser COVID. Entonces, sí está bien que se hagan sus pruebas, porque si eso les da tranquilidad, pues también hay que fomentar eso, y más si tienes la posibilidad. Ahora, yo entiendo, hay mucho porcentaje de nuestra población, y diría la mayoría, que no tiene acceso a estas pruebas, ¿no? Y en ese sentido, pues la Secretaría de Salud en algunos momentos pone y quita estos módulos de pruebas para quienes lo necesitan. Ahorita me parece que hay 3, pero están repartidos en el estado, ahorita en municipios, donde pues la gente puede acceder cuando tiene síntomas a ver si tiene o no, o si tuvo contacto. También ahí sí te permiten híjole, mi familiar tiene, quiero saber, y te preguntan los días que han pasado, y puede ser que tengas y te lo detecten y seas asintomático. Sobre todo ahorita que hay más porcentaje vacunados, también es cierto que no necesariamente los síntomas son muy graves. Así es. Y eso que me dices, qué bueno que tienen estos módulos, porque yo creo que ahorita en las empresas nos ha pasado mucho, ¿no? Eso, que están ya las actividades pues agarrando de nueva cuenta el que estemos en presenciales, que estemos en la oficina, y de repente resulta que alguien de la familia salió positivo, ¿no? Y entonces ya el que estaba en la empresa
a veces, y por eso digo que bueno que existen estos módulos, porque a veces no tienen ni la posibilidad de irse a comprar la prueba o de hacer la prueba, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que hay muchas empresas responsables en ese sentido, en donde continuamente les están haciendo pruebas, al menos de antígeno, a sus trabajadores y han podido precisamente seguir con estas actividades, ¿no? También se les han ido de las manos algunos brotes en algunas empresas y que pues esto es porque la gente luego a veces no dice. Fíjate que eso es como un gran error de los mexicanos, que sabes que estuviste en riesgo y aún así vas a trabajar, ¿no? Estuviste hace 10 días en una fiesta, a todo dar, y te queda la culpa de que a lo mejor tienes COVID y ese día amaneces, te sientes un poco mal, pero te lo callas y vas a trabajar, ¿no? Y entonces 2-3 días te das cuenta que sí tienes COVID y ya fuiste a trabajar todo el tiempo. Es que eso, doctora, quitarnos, es que sabes que también yo siento que se ha vuelto como, ¿qué te diré? Como el que está, ya sea que está cercano a o tiene COVID o entonces es como el rechazado. Sí, ¿no? Claro. Entonces cuando se ha vuelto esto de esta manera, no estuvo con, y no, ya no le hablen, ya no estén cerca, ya que no esté, sí. Y está bien complicado, ¿no? Aquí de plano yo sí algunas personitas de la empresa que estuvieron en contacto, que me dijeron, fíjate que sí hubo alguien, afortunadamente lo dicen, ¿no? Porque si no, esta parte de que me van a rechazar, van a decir que no sé, mejor ya me lo aguanto, igual y no me dio. Exacto. Y voy y hago mi vida normal y todo, y igual sí tengo. Ese falta de conciencia social, digamos, que a veces el decirlo sí, pues te van a apuntar muchas veces y pero también deben de tomarlo normal, ¿no? Es natural. Es que si alguien está cerca, no quieras que se te acerque, pues obviamente. Amy, es cuestión de tiempo. O sea, la verdad es que muchos no hemos tenido COVID porque nos cuidamos un chorro, pero también es cierto que cuando empecemos a hacer actividades, vamos a estar cada vez más en riesgo y cada vez va a ser más normal el ver personas de que tiene COVID. O sea, tenemos que normalizar esa parte, no tanto la bajada de las reglas ni de las normas higiénicas, no, sino que este virus se va a quedar mucho tiempo. Entonces, muy probablemente veamos estos casos cada vez más. Y no hay que culpabilizar a las personas. O sea, simplemente pasó. Si la persona se siente culpable porque no se cuidó, pero mira, hay casos que son en el transporte público. Y dice esa persona, pues si yo tengo que subirme al transporte público, ¿cómo le hago? Yo traigo mi cubrebocas y a lo mejor se me bajó tantito en el trayecto, pero vamos, 50 gentes apachurradas. Pues va a ser ni con cubrebocas, vamos. O sea, es que son factores de riesgo que son difíciles de controlar, sobre todo en algunos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, pues no hay que culpabilizar, simplemente hay que agradecer el hecho de que estén informando precisamente para seguir evitando los contagios. Así es. Fíjate que aquí cuando me decían eso, ¿no? Que alguien de la familia con quien viven, ¿no? Está contagiado, ¿saben qué? Afortunadamente la comunicación fue incluso, a lo mejor ya había venido un día antes, ¿no? Pero el día que saben que salió positivo, ya no vengas. O sea, no vengas y vamos a ver cómo avanzan, ¿no? Esta semana. Y la verdad sí los mandaba a home office 15 días, así como que ni se aparezcan por acá, váyanse revisando, háganse la prueba, ¿no? Sí, justo es eso. O sea, las 2 semanas que se toman de cuarentena, pues tampoco son, yo no lo veo como un tiempo desperdiciado. Fíjate, nos ha pasado con estudiantes, ¿no? En la facultad que llegan a salir positivos. Bueno, esos 15 días dedícate a otra parte de o sea, no puedes venir, pero no quiere decir que no tengas que hacer nada, ¿no? Claro. O sea, la cuarentena implica no salir, no trabajar, ¿no? Exacto, sí, y solamente es como medida de protección. De protección, a los demás. No que ya estés claro, si tienes síntomas, bueno, pues sí tomar su reposo y todo, pero si no tienes síntomas, sí tienes que tomar de todas maneras ese tiempo, que es lo indicado,
pues puedes hacer otras cosas. O sea, si a los 15 días después de que saben que alguien cercano tuvo COVID y no hay no hay síntomas, pueden regresar a trabajar. Okay. Normalmente se les pide una prueba de antígeno, pero en muchos casos, si no hubo ningún síntoma y todo, ya difícilmente se contagió y difícilmente está contagiado, ya después de 2 semanas. Bueno, pues vamos a seguir platicando aquí con nuestra invitada de lujo, la doctora Vanessa López Guerrero, y los invitamos a que sigan escuchándonos, que nos manden sus preguntas antes de que se nos acabe el tiempo, por favor. Así que aprovechemos a nuestra, además que es inmunóloga, investigadora, o sea, ¿quién mejor que ella para decirnos las cosas que queremos saber? Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias por estar conectados a través de www.soymujerradiante.com. Y bueno, pues seguimos aquí con esta gran plática que a mí me está interesando mucho. Espero que a todas ustedes que nos escuchan también, porque hablamos de las pruebas de diagnósticas contra COVID. ¿Es COVID o COVID? Es COVID. Okay, COVID. Perfecto. Estamos con la doctora Vanessa López Guerrero. Ella es inmunóloga, investigadora, y pues estamos aquí conociendo estos tipos de prueba que existen, de qué manera, cuál es la manera correcta, pues de saber en qué momento hacerlas y para qué son cada una de las pruebas. Y bueno, hay muchas cosas que queremos compartirles porque aquí en los cortes aprovechamos para comentar, pero ahorita hablábamos de las pruebas de anticuerpos. Sí, que justo no se deben de tomar como pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque solamente las pruebas de anticuerpos funcionan después de haber tenido COVID. O sea, es decir, sí nos pueden decir si ya tuvimos esta enfermedad, sobre todo las pruebas rápidas. Mira, cuando uno se infecta con un virus, nuestro cuerpo detecta cada parte de ese virus y hace anticuerpos contra varios lugares del virus, de la estructura. En este caso hace anticuerpos contra la proteína S, que sabemos que es el spike, pero hay otras proteínas como la proteína N. La proteína N solamente se produce cuando el virus está completo y cuando el virus se replica. Entonces, cuando una persona ha sido expuesta e infectada, va a tener anticuerpos anti-N y anti-S. Y lo que detectan la mayoría de las pruebas rápidas, que es cuando te pinchas el dedo y con una gotita de sangre, son los anticuerpos anti la proteína N. Por eso muchas personas que han sido vacunadas les sale negativa esa prueba y dicen, ay, la vacuna no funciona porque no tengo anticuerpos. No, hay que saber escoger qué prueba queremos tener para tener el resultado. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi vacuna funcionó, yo necesito buscar una prueba que vaya contra la proteína S, porque las vacunas están basadas en hacer anticuerpos contra la proteína S. No existe la proteína N. No la N, ok. Entonces, una persona que fue infectada va a tener ambos anticuerpos, anti-S y anti-N. Y si fue vacunada va a tener más anti-S, pero va a seguir teniendo los anti-N, ¿no? Entonces, cuando hay pruebas en algunos laboratorios en donde te pueden hacer el diferencial, es decir, anticuerpos contra la N y anticuerpos contra la S en la misma prueba. Y entonces podrías saber tú si tú ya tuviste COVID porque tienes esos anticuerpos o si solamente tienes los anticuerpos generados por la vacuna. Que en ambos casos los anticuerpos son protectores, o sea, lo que te dice es que esos anticuerpos, tu sistema inmune vio la vacuna o vio al virus, ¿no? Ok. A ver, entonces, si nos salen en los dos, es que ya nos dio en algún momento. Ajá. Y ya se generaron y también la vacuna generó sus anticuerpos. Sí, seguramente correctos. Es una combinación de ambos eventos. Y si solamente sale en la S, quiere decir que estás vacunado y que nunca has tenido COVID. Ok. Estas pruebas diferenciales no en todos lados las hacen. O sea, el problema es que a veces pensamos que con hacer una prueba de anticuerpos vamos a saber si la vacuna está generando estos anticuerpos o no. Cosa que también es un poco relativo, ¿eh? Una vez que te inmunizas o te pones la vacuna, los anticuerpos están presentes durante un tiempo, pero luego empiezan a bajar, es algo normal, ¿no? Entonces dicen, ya no tengo anticuerpos, ¿no? Pero la verdad es que es normal que bajen, pero siempre se siguen detectando aunque sea poquitos.
¿Qué pasa si bajan? Si bajan esos anticuerpos, si ya son los de la vacuna, que los únicos que tienes son los de la vacuna. ¿Qué pasa si bajan? ¿Te vuelves a vacunar? Mira, eso todavía no lo sabemos porque hay vacunas que sí van a requerir refuerzo, evidentemente, y en algunas personas más, porque no todas las vacunas funcionan igual en todas las personas. Entonces, por ejemplo, personas con comorbilidades que platicábamos, diabetes, hipertensión, obesidad, seguramente requerirían un refuerzo, pero no todas las personas, también es cierto. Pero todavía no llegamos a ese nivel de estudio de saber qué personas van a necesitar o no refuerzos. Pero normalmente las vacunas suben los anticuerpos, bajan, pero se quedan unas células que se llaman células de memoria, que quiere decir que una vez que entres en contacto otra vez con el virus, se vuelven a prender y produces cantidades altísimas de anticuerpos otra vez y no te infectas, o te infectas pero te infectas menos y resuelves mucho más rápido una infección. ¿Y siempre tienes esas células? Esas células de memoria normalmente son... ¿Dónde las compramos? ¿Dónde las compramos? ¿Cómo las hacemos? Esas células de memoria normalmente sí son de larga duración. ¿Sí? Con las vacunas que ahorita están aplicando, pues falta que pase el tiempo para saber cuánto tiempo van a durar esta inmunidad y estas células de memoria, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la vacuna del tétanos, pues te tienes que revacunar cada 10 años. Exacto. O sea, y aún así, aún no te revacunes, siguen estando esas celulitas, pero de alguna manera hay que asegurar que sigan. Entonces les vuelves a dar el estímulo para que se vuelvan a dividir, vuelvan a producir anticuerpos y te vuelvas a proteger. Son como refuerzos, justo, se llaman boost o pues sí, refuerzos de esa vacuna. Pero por ejemplo de la tuberculosis no requieres eso. Es una vacuna que se pone una vez en la vida cuando naces y toda la vida te quedan. Y quedas marcada. Y quedas con una cicatriz horrible, pero esa cicatriz habla de una respuesta inmune precisamente muy potente. Y no requieres refuerzos durante toda tu vida. Es cierto, fíjate, nunca había analizado esto. Sí. O por ejemplo, una persona que le da sarampión, ¿no? O sea, le da, quiere decir, pues es tan fuerte el estímulo inmunológico que se generan tantos anticuerpos y se generan tantas células de memoria que no requiere más que, pues ya de por vida nunca se va a volver a infectar con ese virus porque le queda esa memoria inmunológica. Lo que nosotros tratamos con la vacunación es justamente de generar esas células de memoria por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces habrá que ver con estos sistemas de vacunación qué tanto duran esas células y cuánto tiempo podemos detectar esos anticuerpos en sangre, en suero de personas. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Pfizer hasta ahorita, pues que es la que se ha estudiado más, no es que las demás no, es que es la que se ha estudiado, pues tiene anticuerpos hasta después de 10 meses, 12 meses, lo que habla de que es una muy buena vacuna y que genera esta memoria inmunológica de largo plazo. Ok, o sea, no depende de uno o del organismo de uno que estas células de memoria estén ahí, es parte de la misma vacuna. La vacuna es como el estímulo y qué tan fuerte puede ser este estímulo es la potencia de la memoria. Pero es cierto que personas que tienen alguna comorbilidad puede ser menor. Es decir, sí puede haber casos en donde el estado de salud sí condicione que esa persona necesite un refuerzo antes que otra que no. O sea, por ejemplo, las personas con cáncer. Esto es un caso. Por su medicación, por todo eso, requieren refuerzos porque su sistema inmune no está tan fortalecido como una persona que no tiene cáncer. Entonces, en ellos es diferente la memoria. Pero digamos que la mayoría de las personas, o lo que se busca es que en la mayoría de las personas funcionen a largo plazo. Ok, bueno, pues vamos a estar entonces esperando a que se terminen estos estudios para ver realmente si se va a requerir el refuerzo cada cuándo, ¿no? Cada cuándo, sí, justo. Esto. Y también los refuerzos dependen de qué tanto esté cambiando el virus, ¿no? Porque esto pasa mucho con influenza. O sea, con influenza tú te tienes que vacunar cada año, no porque la vacuna deje de servir, sino porque con el virus que te vacunaron ya no es el mismo que el año siguiente. Entonces necesitas una nueva vacuna. Y ahorita con lo que está pasando con el COVID, pues yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Sí, entonces lo que se prevé es que cada 2 años tengamos que tener una nueva vacuna de COVID o contra el SARS-CoV-2, que es el virus, para estar captando estas variantes. Exacto. Y estar protegiendo a la población.
Oye, y es bien importante, doctora, ahorita que mencionaste las variantes, porque hace ratito decíamos en el corte precisamente que la variante actual es muy contagiosa. Sumamente contagiosa. Te puedo decir que al principio de la pandemia hubo familias en donde se infectaban 2, ¿no? De 10 se infectaban 2 y con las medidas los demás no se infectaban. Ahorita vemos que es la familia más el vecino más, o sea, es mucho más contagiosa. No más mortal, no, simplemente los números de casos está altísimo y bueno, hablando de eso, pues hay que tener cuidado, pues estamos en un repunte nuevamente, ¿sí? Los casos aumentaron la semana pasada y esto pues habla de que seguimos manejando mal la pandemia, ¿no? Es que no hay que bajar la guardia, ¿no? O sea, hay que seguir con todas las medidas. Obviamente las actividades cada vez son más, salimos y vemos que como que todo el mundo está en los trabajos, en los transportes, ¿no? Pero ahí también hace ratito comentabas el que viene en el transporte público y que viene lleno ya el transporte, o sea, ¿de qué manera podemos hacer para que saben que sigan, no sé, y ahorita que está esta variante que comentas, pues a lo mejor 50% pueden subir al eso se intentó, fíjate, mucho tiempo, pero es como todo, te digo, empezamos muy bien y terminamos muy mal. O sea, ya al final la gente ya le va valiendo gorro, la verdad, y se va cansando de tantas reglas. Y sobre todo las personas que ya les dio y todo eso, se sienten protegidas porque ya les dio. Y te voy a decir una cosa, o sea, aunque sí parcialmente puedan estar protegidas porque tienen anticuerpos de la infección, las variantes son diferentes, poquito diferentes, y entonces te vuelves a reinfectar y vuelves a reinfectar a más personas. A lo mejor no necesariamente te va a ir más mal, pero es volver a tener la infección, volverla a transmitir, volverla a contagiar, y si ya te vale gorro, pues vas a contagiar más gente. Sí, y va a llegar justo a las personas vulnerables que siguen siendo las que no están vacunadas o las que tienen alguna enfermedad crónica. Entonces, tenemos que hacer una conciencia real y decir, bueno, si no nos podemos saludar de beso, como lo decíamos hace rato, pues no nos debemos de saludar de besos al menos un par de años, ¿no? O sea, no lo sé, hasta que sepamos más de este virus. Y cuesta trabajo muchísimo cuesta trabajo, y además la gente... Al principio, mira, yo al principio de la pandemia iba al gimnasio, todavía no lo cerraban, y yo cuando supe del virus, de los primeros casos, o sea, yo hice un simposio de eso en febrero, empezó a hacerse, se nombró pandemia en marzo, o sea, un mes antes, yo dejé de saludar gente de beso. O sea, y era así. O sea, ¿tú estuviste en un simposio de eso? Ajá, o sea, nosotros hicimos un simposio de COVID el 27 de febrero. Por lo que estaba pasando en otros países. Por lo que estaba pasando, y así como, a ver, hay que prepararnos, no sé qué. Y ese día, justo en la noche, dan el primer caso de COVID en México. Y entonces yo, a partir de ese momento, dije, no, pues ya mi sana distancia y todo eso, porque eso ya se sabía por la experiencia de otros países. Y entonces empecé a ir al gimnasio y yo saludaba así y se me acercaban a dar beso y yo no. Y en ese momento fui tachada de lo más paranoica. Ay, aquí ni hay uno y no sé qué. Yo decía, no, yo soy viróloga, yo soy inmunóloga y sé lo que va a pasar. O sea, como de que de alguna manera decía, ¿por qué vamos a ser diferente a China? O diferente a Estados Unidos, o diferente a otros países, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas, y yo ahí empecé a tomar mi distancia de las personas. Después cerraron el gimnasio, afortunadamente, ¿no? Pero la gente se ofende. Es que esa parte es la que, híjole, más cultura en eso, ¿no? Porque efectivamente yo a veces sí, cuando llego y hay más gente, y sí les digo, demuestro que los quiero más y no los saludo, ¿no? Ajá. Porque ya no sabes, porque de repente sí como que hace, o sea, la intención de saludarte y tú dices, ay, no, ¿cómo lo voy a rechazar? ¿No? Y entonces eso pasa, ¿no? Pero hay que entender que no es eso, y si estamos ahorita en un punto de tanto contagio, aunque como dices, no sea mortal, pero no sabemos cómo el organismo lo va a recibir, entonces también entender a la gente que no quiere acercar. A lo mejor sí somos muy apapachadores porque nos encantan los mexicanos, ¿no? Siempre nos abrazamos y estamos, pero ahorita, bueno, a lo mejor bajar pero como dices tú, es una cosa de conciencia, y aún te digo, hasta los mismos niños,
hay que enseñarlos, por ejemplo, de que a los abuelitos ahorita no se les puede abrazar mucho ni se les puede saludar de beso. Y los abuelitos tienen que entender por qué también, ¿no? Y no sentirse mal por eso, sino al contrario, sentirse cuidados. Exacto, que se sintámonos así, cuidados todos. Cuidados, o sea, y mira, muchos países donde las costumbres no son como las de nosotros, que nos abrazamos y nos besamos y todos nuestros compadres. Ajá. O sea, en China, donde el saludo es de lejos, o sea, se pudo controlar mucho más fácil la pandemia, o sea, la distancia es mucho mayor. En algunos otros países donde, en Corea, ¿no? Donde se agachan, pues, digo, deberíamos de adoptar un tipo de saludo así, digo, aunque aquí es el puñito, el codito, ¿no? Ahora, No, pero me da risa porque me tocó ahora el fin de semana en una reunión y te dan el puñito, pero se acercan y te dan el beso, ¿no? Y dices, bueno, el puñito como para que ya es como la moda, ¿no? El puñito, pero igual me acerco. Entonces, o el abrazo. Sí. Es muy común eso ahorita. Digo, yo lo he visto aún con cubrebocas, el abrazo de pues que te da gusto ver a las personas. Y es que, y sabes que a veces nos hace falta hacer como análisis rápido, porque de repente decimos, bueno, pero si nos vemos todos los días, ¿no? O sea, finalmente ya estamos en contacto y pues no pasa nada, porque nos vemos y estamos juntos. Pero o sea, hay que hacer conciencia, o ahorita con esta plática me está entrando así como en el cerebro el tema de que, pues sí, pero las demás personas también ven a otras personas. Uno ve a otras personas, no es que nada más nos veamos los mismos, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces salimos, y algunos en transporte, otros pues con su demás familia. Y entonces, ¿a cuánta gente realmente se está viendo en esas circunstancias, no? Sí, no, se vuelve una red bien difícil. Cuando alguien sale infectado, pues es el llamadero por teléfono, ¿no? O sea, oigan, fulanito tiene, yo comí con la vez pasada y todo eso. Y entonces te empiezas a acordar. Ajá, y entonces te empiezas a paranoizar también. Y entonces, y quieres correr a hacer una prueba y hay que esperar. O sea, aquí el mensaje es, ¿tuviste contacto con alguien que tuvo COVID o que salió positivo a COVID? Hay que esperar al menos 7 días para hacer 5 o 7 días para hacer PCR, o esperar que aparezcan síntomas leves, al menor síntoma, hacerse la prueba de antígeno. Bueno, pues vamos a seguir platicando este tema. Híjole, tiene muchas cosas que comentarse, que compartir, y con la doctora Vanessa López Guerrero aquí con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Seguimos platicando con la doctora Vanessa López Guerrero. Creo que hoy parece que como cuando en la escuela te dejaban una plana de tu nombre, ahora yo estoy así como repitiendo el nombre de nuestra gran inmunóloga viral que tenemos, que es un regalo para nosotros y para Mujer Radiante tenerte y compartir estos espacios, que tengas la oportunidad, bueno, más bien, sí, que tengas el espacio y la oportunidad para venir a regalarnos este conocimiento que tienes. De verdad es lo más valioso que sentimos en Mujer Radiante, y que queremos que todas nuestras, pues toda la audiencia también valore como que este esfuerzo, este tiempo de tantos años de estudio, de conocimiento, nos puedan ahora servir a nosotros con lo que nos dices, doctora. Y estamos súper contentos de que estés aquí. Pero antes de seguir platicando de este gran tema, tengo que hacer la mención a nuestros patrocinadores, y quiero decirles, si ya conocen Grupo GIA, y bueno, Grupo GIA es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta con los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Así que si quieren tener posicionamiento aquí en Cuernavaca, en las mejores ubicaciones, porque están de verdad en las avenidas principales de esta ciudad, pues bueno, comuníquense al 777-310-0411, 777-310-0411, y un asesor los va a ayudar con sus campañas publicitarias. Hagan crecer ese negocio y acérquense y contraten Grupo GIA. El correo electrónico es ventas@grupogia.com.mx, ventas@grupogia con G de gato. Y bueno, pues ahí van a poderse comunicar con ellos directamente. Las redes sociales, Facebook e Instagram, @Grupo GIA. Y ahora sí, seguimos con nuestra plática, misión cumplida, y vamos a platicar. Seguimos hablando de las pruebas diagnósticas contra COVID, y bueno, ya hablamos de las PCR, hablamos de los antígenos y de los anticuerpos. Ajá, bueno, de los anticuerpos todavía no terminamos. Bueno, estábamos en eso. Mira, mucha gente tiene curiosidad de saber si funcionó o no su vacuna, ¿no? Entonces, cuando tengan esa curiosidad y tengan la intención de hacerse una prueba,
Se la pueden hacer. Mira, hay muchos investigadores que dicen, no es necesario, las vacunas funcionan y todo, pero sabemos que a veces el tener un resultado te hace sentir un poco más tranquilo, ¿no? O sea, siempre vivimos en la incertidumbre de si no nos inyectaron agua, cosas que están fuera de contexto, pero que es una creencia muy común en las personas, ¿no? Por lo que hemos visto en redes, en fin. Entonces, una manera de comprobar que la vacuna hizo efecto es buscar la prueba adecuada. Y la prueba adecuada no está en cualquier laboratorio. Y si se quieren hacer esa prueba de anticuerpos, pues tienen que ir a laboratorios grandes y preguntar sobre esa prueba de las vacunas. O sea, quiero ver si mi vacuna funciona y les darán pues esa opción, ¿no? Ahora, si yo quiero saber si tuve o no tuve COVID, que también es de anticuerpos, pues entonces pueden optar por las pruebas rápidas de anticuerpos, que esas detectan justo infección, no tanto de la vacuna, más bien no detectan la vacuna. Entonces hubo una confusión muy grande, sobre todo muy al principio, que se aplicaban las vacunas, de que se hacían estas pruebas rápidas por baratas, porque también son muy baratas. Te pinchan en el dedo, pones una gotita de sangre con un liquidito y es como una prueba de embarazo, ¿no? Igual, 2 rayitas, una rayita, 2 rayitas positivo, en menos, hasta como en 10, 2 rayitas, tenías anticuerpos. Entonces mucha gente se espantó porque se vacunó y salía negativo. Pero esas pruebas están diseñadas para otra proteína del virus, no para la proteína que viene en las vacunas. Entonces, hacer énfasis que esas pruebas no todas, más bien no funcionan para vacunas y hay que buscar la prueba adecuada en los laboratorios establecidos. Fíjate que ahorita que nos comentas esto, y qué bueno que surgió y me esperé con este comentario que nos dice Raquel Jiménez. Ella es de Ciudad de México y nos dice que ella se hizo esa prueba para saber si tenía COVID porque sentía algunos síntomas y salió positiva. Pero entonces, con esto que está escuchando, pues no sabes si fue o no fue positiva. Tienen si tuvo o no tuvo. Ajá, exactamente. Cuando nosotros hacemos una prueba rápida, hay que ver la especificidad de esa prueba. O sea, es decir, ¿va contra una proteína N o va contra una proteína S? Cuando va contra una proteína N y nos sale positiva, quiere decir que sí nos dio COVID, porque la proteína N no está en las vacunas, solo está en el virus. Okay. Entonces, si es una prueba rápida y salió positiva, muy probablemente sí tuvo COVID, porque casi todos, no todos, pero hay muy poquitos en el mercado que van contra la proteína S. Casi todos van contra la proteína N, porque lo que se buscaba con ese kit o con esas pruebas era determinar qué población estaba ya había sido infectada. Ok, y también podía salir positivo si en el momento todavía tenía el COVID. Fíjate que esos anticuerpos empiezan a salir después de 10 días de haber tenido COVID. O sea, no al inicio de la infección, sino empiezan a estar un poquito pasado la semana, empiezan a ser positivos. Pero habla de una infección que puedes tener en el momento pasada, pero que no es muy reciente. O sea, no es 2 días, no es 3 días, son 10, 15 días. Okay, entonces puede ser que, así como comenta ella, que salió positiva, igual sí ya lo tuvo antes de hacerse, que ella se hizo la prueba para saber si tenía. Exactamente, no, sí. Ya la había tenido sí, los antes. Anticuerpos que se detectan en estas pruebas son ya antiguos, digamos. Son anticuerpos que pueden ser de 2 semanas anteriores. Mucha gente pasó eso, que tenía síntomas, se hacían pruebas de anticuerpos y no salían tampoco positivas. Por eso no se pueden usar de diagnóstico, porque con los síntomas apenas estás formando los anticuerpos. Y los anticuerpos, como son de larga duración, normalmente a las 2-3 semanas empiezan a ser muy abundantes y se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Y empiezan a bajar después, más o menos como por ahí de 6 meses empiezan a bajar los títulos de estos anticuerpos. Bueno, pues ya hemos hablado de estos, ahora sí, de anticuerpos. Ajá. Hay que hacer, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena para saber si qué tanto estás protegido, aún teniendo la vacuna, o si ya te dio, si no te dio. Creo que sí es interesante. Es algo que a muchas personas les da tranquilidad. Mira, a veces también el nivel de anticuerpos no necesariamente habla del nivel de protección de la vacuna, porque no nada más los anticuerpos se producen con la vacuna. Hay otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular, que es así, no la podemos detectar tan fácilmente, pero que está.
Entonces hay gente que me dice, ay, tengo muy poquitos anticuerpos, mira, salieron bien poquitos, pero no importa, el chiste es que tengas. Ok. O sea, si tienes anticuerpos con la vacuna es que está bien, o sea, no importa si son muchos o poquitos, en un principio, o sea, porque como eso sí depende de la persona, o sea, puede haber personas que produzcan muchísimos anticuerpos porque así es su metabolismo, porque así es esa persona de reactiva, y otras que produzcan menos, pero no por eso va a estar más protegida una que otra. Los mecanismos inmunológicos son individuales, entonces puede ser que la cantidad de anticuerpos para esa persona sea suficiente para protegerse y el que tiene más también sea suficiente para protegerse, o sea, no... Mira, lo han querido relacionar entre mayor número de anticuerpos, mayor protección, ¿no? Eso se planteó desde un principio de la pandemia y sí hay cierto grado de razón, pero no estamos evaluando la otra mitad del sistema inmunológico, que es la respuesta celular. Entonces no podemos concluir así al 100% que tener más anticuerpos sea mejor que alguien que tiene menos. Habría que evaluar completamente a esa persona para ver si realmente está menos protegida que otra. Bueno, pues son diferentes factores que hay que estar muy atentos. Hay que poner mucho enfoque, mucho empeño en ver cada una de las cosas que nos está compartiendo aquí nuestra inmunóloga, porque la verdad sí hay tanta desinformación y somos paranoicos, como bien dices, y nos encanta estar investigando por nuestra cuenta o hasta dar por hecho, asumir las cosas. Entonces siempre tener como la información de quien realmente nos puede dar como el conocimiento correcto y poder hacer estas pruebas, porque ahorita es como esta es la otra pandemia, ¿no? La compra de pruebas, el quererte hacer la prueba y no saber cuál. Sí, te digo, es algo que yo abiertamente digo, si tienes la duda, pues hazlo. Si no la tienes, no lo hagas. O sea, no podría decirte, sí, háganse una prueba, eso les va. No, o sea, en realidad yo creo que es también la personalidad de cada quien. Yo, por ejemplo, me siento confiada con mi vacuna, no me he hecho prueba, ¿no? O sea, es como, pues, conozco el sistema inmune y sé que funciona, ¿no? Pero no tengo esa inquietud. Pero hay personas que sí están muy inquietas en que sí, y ¿sabes por qué? Sobre todo las personas que no les dio síntomas la vacuna, que dicen, es que yo no sentí nada, a mí no me dolió nada, no me dio fiebre, no me pasó lo que dicen que tiene que pasar. Seguramente me pusieron agua o no jaló la vacuna en mí. Entonces, pues hay esa falsa creencia. Entonces, si tienes la posibilidad y tienes la duda, pues acude a tu laboratorio y pide la prueba para saber si la vacuna funciona. Y sí puede ser que a lo mejor en algún caso no haya anticuerpos aunque te hayan puesto la vacuna. Sí, pero son muy, muy, muy raros, ¿eh? Y eso puede ser muchos factores, tanto que a lo mejor la vacuna que te pusieron estaba degradada y no estaba bien, hasta que tu sistema inmune no la vio, la destruyó antes de poder hacer anticuerpos, pero son casos muy, muy, muy raros, y en esos casos pues habrá que buscar la manera de revacunarse con otra. Es decir, si te pusiste AstraZeneca y no tienes anticuerpos, pues buscar otra alternativa que tu cuerpo lo vea diferente. Pero te digo, los casos suelen ser mínimos y no estamos evaluando la otra parte del sistema inmunológico porque es difícil sacar células de un paciente y ver si tiene especificidad, si hizo células T, se llaman, contra la proteína S. Si pudiéramos medirlo, pues le diríamos a esa persona, sabes que no tienes anticuerpos, pero tienes esta otra arma, que es igual de efectiva. Pero es difícil hacer esas pruebas y muy caro. Entonces no hay ni siquiera laboratorios que las hagan, por lo complejo que es. Sí, bueno, entonces, si es un porcentaje mínimo. Bueno. Y si existiera, tendría que buscar y presionar, ¿no? O en el momento que las vacunas sean accesibles a compra o que se pueda acceder a otro tipo de vacuna, pues sí buscar esa alternativa. Claro que con el aval de un médico, ¿no? Claro, y con su médico, mire, yo me hice tal prueba y no más, ¿no? Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Porque la mayoría de las vacunas lo que hacen es que se produzcan anticuerpos. Y es una medida que nos dice que la vacuna sí está en nuestro cuerpo y que sí está funcionando.
Ay, doctora, pues muchísimas gracias por todo esto que nos dices, que nos pones a pensar también y hacer conciencia. Yo creo que, como bien dices, no hay que bajar la guardia. Por ahí leímos que ha estado ya en descenso pues los contagios. Ahorita con lo que nos dices, pues vemos que estamos en un momento fuerte. Y quizás porque el tema es que, como bien decías, ahorita no hay tanta, ya no es como tan mortal, ¿no? Pero sí contagioso, a lo mejor no está causando ya tanta gravedad y por eso la estadística de bajar contagios como lo manejan ahorita es en los hospitales públicos. Entonces quizás porque ya hay más vacunados no ha llegado a ese punto, ¿no? Y por eso aquí hacemos esta aclaración, ¿no? Que no se confundan, ¿no? Sí, no, los contagios siguen, tenemos muchísimos casos activos en el estado, casi 1,000 casos activos. O sea, esos son los que detectamos, pero como siempre es lo que te digo, esos son los que se hacen pruebas. Pero están todo el resto que no se hacen pruebas, ¿no? Y entonces que no están contabilizados en el sistema y pues que pueden ser, han hecho cálculos los matemáticos que pueden ser 8 veces más o 30 veces más. ¿Cómo? Ay, no, es muchísimo. Es que así es porque la mayoría son asintomáticos. Sí, claro. Seguimos con una infección que en la mayoría de los casos no causa síntomas graves, afortunadamente, el 80%. Entonces puede haber gente que te digo, pueda tener dolor de cabeza ahorita y diga, o sea, no es COVID. Claro. Y si sea COVID. Y no se va a ir a hacer una prueba por un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, tenemos un grave rezago en eso, ¿no? O sea, no podemos verlos a todos. Y por eso todos tenemos que tratarnos como potenciales infectados. Usar nuestro cubrebocas, evitar el contagio, el contacto directo, para poder manejar mejor esta pandemia. Mira, el uso de cubrebocas y la sana distancia son nuestro mejor aliado en los contagios. Pues hay que seguir entonces y los que a lo mejor de repente hemos dicho, bueno, no pasa nada, ya minimizamos a lo mejor en este momento, ¿no? Las circunstancias, no lo hagamos, vamos a seguir adelante con estas medidas que ya se tienen que quedar, como bien nos has comentado, ¿no? Como ya parte de nuestra vida, o sea, entendamos lo que va a ser así. Y va a ser por unos años y la verdad es que no hay que bajar la guardia. Mira, hay ciertas cosas que tenemos que normalizar, como el uso de cubrebocas, ¿no? Sí, o sea, aunque no nos guste, que no nos guste. Ya nos acostumbramos. ¿No te ha pasado que de repente ya entras a tu casa, regresas o algo y andas con el cubrebocas adentro? ¿Por qué no me lo he quitado? ¿No? O manejando. Ajá. Y vas tú solo y no te lo quitas, exacto, ¿no? Y ahí no hay ningún riesgo. Pero hay que normalizarlo, hay que enseñar a las nuevas generaciones a usarlo, porque así es como vamos a volver a nuestra nueva normalidad, si se le puede llamar normalidad, claro. Pero así es como vamos a volver. Y si los niños, los jóvenes no están acostumbrados, pues hay que irlos acostumbrando en casa, a que eso es una medida que va a perdurar unos años. Perfecto, pues vamos a estar conscientes, vamos a hacerlo, vamos a esta cultura de que entendamos que nos queremos más y nos cuidamos más, tomando todas estas medidas y que todos a nuestro alrededor lo entiendan. Yo creo que eso es algo de lo más importante, y estar también atentos a las pruebas que nos estamos haciendo, en qué momento es importante que hagamos cada una de ellas. Pues muchas gracias, mi querida doctora, nos vemos el próximo lunes para seguir platicando. Seguimos platicando y pues si alguien tiene una duda que te la manden y pues podemos ahí ayudarlos, ¿no? Exactamente, por favor sigan ahí escribiéndonos, estamos en redes sociales como Soy Mujer Radiante, mándenos un inbox con alguna pregunta, con alguna duda, o también está el WhatsApp en cabina, que ya lo conocen, y vamos a estar atentos para responderlos, pasárselos aquí a nuestra especialista, y es el 777-610-0035, 777-610-0035. Escriban cualquier cosa que quieran saber respecto a este tema. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, doctora. Ok, aquí estaremos, Amy, gracias. Muchas gracias, Rafael, bueno, también es Rafael Maximiliano. Max Salinas en los... Qué bárbaro, ¿qué me pasa? Creo que ya es porque es hora de concluir y no quiero irme, y entonces estoy buscando la manera de
de que no nos vayamos. Max Salinas, muchas gracias en la producción en cabina de este programa. Edgar Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Muchas gracias, Rafael Salinas, en las operaciones técnicas de Mujer Radiante. Y por supuesto Vanessa Rosas en la coproducción de este programa. Sarita Vázquez, muchas gracias, un abrazo. Y bueno, soy Amy Castillo, les deseo que tengan una semana de mucho éxito, construyan la mejor semana que quieran que sea. Y nos escuchamos el miércoles aquí con otro show por la mañana. Pásenla bonito.